pensado en llamarte 1000 veces, ya sabes que sí. Estás escuchando El Periscopio con Fernando Valencia. Y efectivamente, estás escuchando El Periscopio, a punto de recibir una lección magistral de historia. Como contaba al inicio del programa, hoy no solo contaremos con nuestro queridísimo Fernando Catalá, además tenemos otro invitado de excepción, Fernando Paz, a quien damos la bienvenida. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Un verdadero placer, de verdad. Te decía, a micro cerrado, te hemos quitado tiempo telefónico y no nos conformamos con esto, te quitamos tiempo presencial también. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Fernando Catalá, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de teneros. Y vamos a presentar también, por supuesto, a Luis Gijón. Hombre, buenas tardes, Fer. Aquí con la mitad de la mesa, Fernandos. Va a ser un día divertido. Sí, bueno, superamos en número. Super Pablo Ross, ¿qué te parece esto de los Fernandos que proliferan? Cada vez son más, ¿eh? Y cada vez son más y más guapos y más cultos. Hombre, estamos mejorando la especie. No quería decirlo, pero lo he pensado, nada más los he visto, lo he pensado. El inicio fui yo, se añadió Catalá y esto ya ha sido ya el te quería decir igual que el otro día. Repetimos, lo mejor para el final. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es tu pequeña firma, tu pequeña seña de identidad. Ya va a quedar ahí la muy firma. Bien. Bueno, pues vamos a hablar de un periodo de la historia, de un periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, interesante. Que, bueno, es verdad, además vamos a presentar, aprovechando que estás aquí, tu libro. Antes que nadie, Fernando, ¿podrías contarnos un poquillo de qué va? Pues vamos a ver, es mi tercer libro, tiene ya 7 años, por ahí andará, y es un libro que recoge una serie de episodios de la historia de España que son bastante poco conocidos. Y que, bueno, si fueran episodios que hubieran protagonizado gentes de otros países, posiblemente ocuparían un lugar de escaparate en su historia, pero en el caso de la historia de España, pues aparecen como secundarios o terciarios, es decir, episodios muy poco conocidos. Desde el proyecto de invasión de China, que lo hubo en época de Felipe II, y que estuvo a punto además de acometerse, de llevarse a cabo, hasta el hecho de que los primeros que llegamos al Polo Sur fuimos, bueno, a la Antártida fuimos los españoles. En fin, un sinfín también de episodios por ahí distribuidos por toda el planeta, ¿no? En Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en fin, en América, por supuesto, por todo el mundo, como digo. Perdona, Fernando, me has dicho que tiene... ¿te referías a este libro cuando has dicho que tiene 7 años? No. Yo creo que tiene por ahí anda, ¿no? Pues me vas a perdonar, pensaba que era de reciente edición, pero bueno, es muy interesante. No lo conocía, además. Y además el subtítulo, digamos, lo que va debajo, el titular, que muestra un poco de qué va el libro, es Aventuras insólitas de unos españoles que quisieron ser demasiado. Es una frase de Nietzsche, que dijo de España que era un país que había querido ser demasiado, ¿no? Y lo dijo con un cierto deje admirativo, o sea, no era particularmente crítico, sino todo lo contrario. Y bueno, pues me pareció un subtítulo adecuado porque efectivamente, en cierto modo, son historias un poco excesivas, pero bueno, que retratan la historia de un país, ¿no? O sea, gente que hace verdaderas locuras, un tipo que se va a Camboya, por citar otros episodios, ¿no? Y se hace casi el rey de Camboya, estamos en el siglo XVI. La epopeya del descubrimiento y el bautizo de las islas del Océano Pacífico. Hay un episodio además muy curioso que es el de San Lesmes, de un barco que naufraga y que 80 años después pues se produce... si me permite decirlo brevemente, porque creo que es un episodio muy curioso. Sí. Naufraga un barco, desaparece, se lo traga el Océano Pacífico, y hacia la década de los años 20 del siglo XVI, o sea, muy al principio de la exploración del Pacífico, y 80 años después, otro buque español, de paso por aquellas tierras, se encuentra con unos indígenas muy extraños. Unos indígenas que eran medio rubios, con los ojos claros, que hacían unos señas con las manos muy reconocibles. Es que, bueno, no es la televisión esto, entonces no puedo hacer la seña para que el público lo vea, pero en fin, esa señal que muchas veces hacemos cuando queremos decir, o cuando aludimos al hecho de beber vino, que desplegamos la mano, los dedos de la mano en el mismo sentido, en direcciones opuestas y tal, haciendo, bueno, que luego se ha convertido en un símbolo de los surferos. Sí, que es verdad. Pues ese símbolo es un símbolo de origen español que quedó en el Pacífico por este barco que naufragó. Y los españoles, bueno, tan acostumbrados a hacer el signo de beber vino con la mano de esta manera que estoy indicando, pues lo dejaron en estas poblaciones. Total, que se encuentran 80 años después a unos tipos con ese aspecto haciendo estas cosas, y que además les cuentan a los españoles cuál es su
creencia, digamos, de cómo fue creado el mundo. Y lo que les cuentan es algo muy parecido al relato bíblico, deformado por el tiempo, pero muy parecido. Y para colmo, pues se encontrarán también en esta expedición restos de un cañón de mucho tiempo antes, ¿no? Vamos, que aquel barco se lo había tragado el océano, pero básicamente había quedado en las islas, en la zona de la Polinesia, y los españoles que había allí o no supieron salir o directamente se quedaron a vivir allí, pensaron que se estaba muy bien y dejaron allí pues unos descendientes que luego el análisis del ADN ha demostrado que no son poblaciones autóctonas, sino que efectivamente proceden de Europa. Curioso. Porque el San Lesme tenía una gran población, o sea, una gran tripulación de origen gallego y también de Flandes y del País Vasco. Es decir, que el aspecto ese arrubiado que se encontraron en los indígenas tenía una razón de ser. El lago Pacífico, que se le llamaba el lago español. Sí, el Océano Pacífico. Sí, se le llamó el lago español. Durante 300 años solo buques españoles con carácter regular lo cruzaban, ¿no? Como el Pacífico es pequeño, ¿no? Sí. El laguito, La el tercera lago. parte de la superficie terrestre. Caben 300 Españas, digo bien, en el Océano Pacífico. Qué barbaridad. Bueno, claro, decías que esta frase es de Nietzsche porque tú, además de historiador y profesor de historia, eres también profesor de filosofía. Sí, en efecto. Y estas dos vertientes, que esto sí me produce curiosidad, porque realmente tú estudiaste historia y tu afición por la filosofía, Bueno, ¿qué pues, viene? la carrera de Filosofía y Letras era una carrera que abarcaba más de lo que abarca hoy la carrera de Historia, y entonces estudiábamos pues un poco de todo: historia de la ciencia, estudiábamos literatura, estudiábamos música, estudiábamos geografía, estudiábamos las distintas ramas de la historia y también Era más filosofía. completo antes. Sí, estaba enfocado de esa manera, mucho más holística, mucho más completo. Ahora pues se especializa uno desde el primer momento y sabe sabiendo menos de su especialidad incluso de lo que se sabía. Sí, es verdad. Y no Además, es broma. Aparece, y me vais a permitir este Kit Kat, por decirlo así, parece que ahora todo el mundo solo quiere especialistas en algo, que por ser especialistas en algo, al no tener más vertientes o más contrastes, acaban no siendo especialistas de esa propia materia, como tú decías. Es un poco Es que no se puede ser desconcertante. especialista si no conoces el contexto. No tiene sentido porque no te lo explicas. Entonces necesitas un enfoque general para poder especializarte en algo. Y tal y como estaba planteado hasta ahora, 5 años de carrera, los 2 últimos eran de especialización, pero sobre todo se hacía luego el doctorado, pues tenía pleno sentido porque conocías ese contexto en el cual se explicaba la especialidad. Pero hoy día, yendo directamente, por ejemplo, a geografía o historia de América o tal, pues se queda todo muy cojo. Y doy fe de que la formación en este momento, yo, en mi opinión, desde luego, creo que es bastante inferior a la de hace 20, 30, 40 años. Y fíjate, lo dice un docente. Esto debería preocuparnos a todos. Si ya estamos preocupados, si una persona metida en ese sistema, porque además, claro, tú contarás con limitaciones, verás cómo las generaciones quizá van cada vez menos preparadas o tienen menos interés, digámoslo así, quizá tienen menos interés o han tenido menos base histórica o filosófica en este caso, que son tus 2 áreas de influencia. Sin duda, o sea, yo creo que la gente que llega ya en los cursos de bachillerato se nota, ¿no? E incluso al final de la ESO. Y en la universidad, vamos, yo creo que cualquier profesor hoy te diría un poco lo mismo que estoy contando yo, incluso en aspectos puramente formales que tienen un gran significado, pero que son efectivamente formales, como el manejo del lenguaje, la capacidad expresiva. Creo que el descenso es muy, muy notable. Por causa del nivel cultural. Y a eso le tenemos que añadir también las causas políticas de lo que está pasando en España en cuanto a la descentralización radical que estamos viviendo, que añade pues un problema más a la comprensión y a la capacidad expresiva, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Fernando, si quieres, puedes dar inicio al tema que vamos a tratar. Sí, Fernando. ¿Nos pones un poco en contexto? Vamos a entrar en una etapa apasionante de la historia, para mí una de las más atractivas que hay, que es la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Es una fase de la historia que se ha tratado en muchas películas de una manera u otra. Y yo pienso que es, y la mayoría de historiadores, donde se decidió la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ponernos en contexto. Ya sabemos que el 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán cruzó la frontera polaca. 15 días después, la Unión Soviética invadía por el oeste la otra parte de Polonia. Llegamos después a un momento donde el periodo fue la Siegfried, o la Guerra Sentada, la Phony War en inglés.
donde no hubo ningún movimiento militar así en especial. Después Alemania invadió Dinamarca para asegurarse el hierro sueco y se adelantó a Inglaterra. Inglaterra tenía pensado invadir Noruega, para también violando la neutralidad noruega. Si digo algo mal, que me corrija Fernando. Lo tienes difícil, ¿eh? Estamos todos pendientes. Tú dices algo, yo le miro. Sí. Pues ya que lo dices, dos cositas. Has dicho que la Unión Soviética invade Polonia desde el oeste. Obviamente es un lapsus, es desde el Suoeste, ¿no? De suoeste, pero desde el este polaco, ¿no? Sí, desde el este polaco. Y que lo hace a los 15 días de comenzada la invasión alemana, sería a los 17, fue el 17 de septiembre, pero es una pero porque me lo has dicho, si no, yo no te digo. Me encanta porque yo siempre estoy dispuesto a aprender. Es que ahora Pero yo tengo miedo de corregir también, porque ahora te voy a corregir yo y me va a salir Fernando y me va a decir, no, te estás equivocando también. Digo, No, pero pues, es muy interesante difícil. porque Fernando es de las personas que conozco que más historias sabe, y Fernando Paz es conocido y sabido por todos, es uno de los historiadores que más sabe de historia en este país. Entonces, va a ser un encuentro curioso y lo vamos a disfrutar mucho porque va a ser muy pedagógico. Tengo que decir que todo lo que ha dicho es literalmente así, que son dos pequeños lapsus. Matices, correcto. Lapsus, no, es que estoy seguro que tiene el conocimiento de lo que yo le he dicho perfectamente claro. De hecho, él ha dicho que invade desde el oeste, efectivamente desde su oeste, o sea que también sería válido. Pero no te relajes, Fer. No, te vamos. relajes. Ahora voy con más presión. Bueno, y en mayo del 40 ya Hitler ordena la invasión del oeste, el ataque por el bosque de las Ardenas, por las impenetrables Ardenas, donde deja en jaque a Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, firmando el armisticio en junio de 1940. Y bueno, llegamos a un periodo donde Alemania se intenta asegurar el flanco para que no invada Inglaterra la zona de Grecia y de los Balcanes, invadiendo Yugoslavia en un intento de los italianos fracasado de invadir Grecia mediante su ocupación de Albania. Por ejemplo, cuando invadió Alemania Yugoslavia en mayo del 40, Cuando invadió Alemania, Yugoslavia, abril del 41. Abril del 41, sí. 6 de abril. Abril del 41, perdón. ya me estoy las poniendo. 6 de la tarde. Sí. No, pero es que te noto. Sí, estás con presión, ¿eh? Alemania hay que tener en cuenta que solo tuvo en esa invasión 100 bajas. 100 bajas. O sea, imaginaos la efectividad del ejército alemán. Y eso retrasó la operación Barbarroja. Y hay que recordar que en diciembre del 40 Molotov, el ministro de Exteriores, visitó Berlín para intentar ver si renovaban el pacto germano-soviético. Noviembre. Perfecto. No digas ni fechas ni ningún Voy a dato hacer así más un poco cosas más concreto. generalistas. No digas Más datos generalistas. concretos. Poco tiempo después. Pero ya Alemania, Hitler ordenó a su Estado Mayor ya redactar planes para invadir la Unión Soviética. Y ya en la mañana del 22 de junio del 41, las tropas alemanas cruzaron la frontera soviética. Hay que decir que el 21 de junio del 41, pues había la mañana, el día anterior, era una mañana espléndida, donde los alemanes se iban al lago Wannsee a bañarse. Era un día de verano. Moscú estaba al desplegarse, ya tenía conocimiento de que se habían desplegado varias divisiones, 180 exactamente divisiones alemanas, y estaban haciendo ya maniobras militares. Hubo hasta 39 incursiones aéreas de los alemanes. Y claro, el Kremlin instó al gobierno alemán a que aclarara, a emitir una nota aclarativa de qué estaba pasando. El gobierno alemán dijo que no pasaba nada, y la cuestión es que Ribbentrop citó al embajador. Voy a poner un ejemplo. Se repartieron ya manuales a los soldados alemanes donde había frases en ruso, como por ejemplo: ríndase o disparo, arriba las manos, ¿dónde está el director de la granja? ¿Es usted comunista? Y un impresor alemán comunista dio al consulado esa información, al consulado soviético. Tampoco hicieron mucho caso en ese aspecto. Pero bueno, Ribbentrop el 22 de junio, alrededor de las 3 de la mañana, citó al embajador soviético y le dio una nota, pues prácticamente nerviosísimo. Le dio la declaración de guerra, de que en vista a la actitud hostil de la Unión Soviética, Alemania no tiene más remedio que defenderse. Y Ribbentrop, a escondidas después, acompañando al embajador, les dijo: diga a Moscú que yo no estoy de acuerdo con esto. Y comenzaron esa invasión de esos 3 grandes cuerpos de ejército, uno dirigido a Leningrado, otro a Moscú y otro a Kiev. Y ya pues doy paso a Fernando Paz para que ya concrete cómo fue esos primeros días de la invasión. Bueno, una simple cosilla, porque es algo que
que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, que es verdad lo que has dicho, pero que convendría matizarlo en un extremo. Es cierto que la campaña de los Balcanes de abril-mayo de 1941, la toma de Yugoslavia en apenas una semana, posteriormente de Grecia y luego el salto a Creta, fue forzada por la intervención italiana, desastrosa según costumbre, de octubre de 1940. Alemania se vio precisada a intervenir, y que aquello retrasó el ataque alemán que estaba previsto para mayo. En cualquier caso, es cierto que incidió de esa manera, pero en cualquier caso, casi con toda seguridad, los alemanes no hubieran podido atacar antes de cuando lo hicieron, porque aquella primavera llovió extraordinariamente en la zona oriental de Prusia y en el norte de Polonia, de la Polonia ocupada por los alemanes, y lo que es decir, la zona central de los 3 ejes de ataque alemán, la parte al norte de las marismas del Pripyat no era transitable, con lo cual Alemania probablemente no hubiera podido empezar la invasión antes del 22 de junio, o quizá del 15 de junio. La semana anterior a la del 22 de junio el clima se volvió más benigno, pero 10 días antes estaba lloviendo a todo llover, con lo cual muchas veces se echa a Mussolini la culpa de decir que fue el que salvó a la Unión Soviética, porque fue su intervención en los Balcanes la que motivó la de los alemanes unos meses después, y por tanto el retraso del ataque sobre la Unión Soviética. Y es verdad, pero solo a medias, ¿no? Porque no hubieran podido seguramente atacar antes, en la mitad norte del eje de ataque. Se produjo el ataque la mañana del 22 de junio a las 3 de la mañana. Es el mayor ataque de la historia de la humanidad. 3 millones de soldados alemanes asaltaron el frente soviético. Hubo, además de la información que acertadamente describes de un tipógrafo que se lo pasó a la embajada de Kanossov en Berlín, hubo un desertor a ultimísima hora. Unas horas antes, la noche anterior, se pasó a las líneas soviéticas un antiguo comunista alemán para pasar esta información al mando militar de la Unión Soviética. La información llegó a Stalin, y Stalin, en una traslación casi literal de lo que dijo, contestó diciendo: me cago en su puta madre, con perdón, pero fueron las palabras de Stalin. No, hay que transcribirlo todo. Porque son palabras históricas cuando se lo hizo llegar el mando fronterizo soviético, y lo fusilaron al desertor. Los propios soviéticos lo fusilaron creyendo que se trataba de un agente provocador. Era un enemigo. Era un tipo que habían mandado los alemanes rusos, para provocar la respuesta de los soviéticos, de tal manera que así los alemanes, al verse atacados por los soviéticos, tuvieran la excusa, digamos, ¿no? Bueno, se lo quitaron de en medio. Stalin tenía una gran cantidad de informaciones acerca de que iba a ser atacado por los alemanes, entre otros de los británicos. Los británicos, sí. Y esto es esencial para comprender hoy, en el siglo XXI, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque las versiones que nos llegan son herencia de de los relatos que se acuñaron en los años 60. Para comprender la Segunda Guerra Mundial hoy tenemos que partir de un hecho que es crucial, y es que los aliados habían desencriptado la máquina Enigma de los alemanes. Lo habían hecho originalmente los polacos. Pero los polacos se lo pasaron a los británicos, y entonces los británicos en Bletchley Park crearon un ordenador que era el mayor del mundo en aquella época. Era como necesitaba aproximadamente pues como una nave de un polígono industrial para ser instalado, ¿no? De hecho hay una película sobre el, bueno, no sé si llamarlo científico que descifró el código. Así es. Y de hace 4 o 5 años, no mucho más. Sí. Es una película, es que no me acuerdo ahora del nombre. No me acuerdo yo tampoco de la película. Descifrando Enigma. Es el nombre de la película. Que es además está interpretada por Benedict Cumberbatch. Sí. Que es Alan Turing, se llamaba él. Efectivamente, era Turing, el personaje real. El personaje real. Efectivamente. Una persona muy controvertida. Sigue, Fernando, perdona. No, pues hombre. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que los aliados sabían, por tanto, lo que los alemanes iban a hacer. Claro, digamos que en la vida corriente, ¿no? En la vida social, política, la información es poder. En el terreno militar lo es todo, claro. Si tú sabes lo que va a hacer tu enemigo, si sabes dónde sus fuerzas van a confluir en un determinado punto, si sabes cuáles son sus objetivos, con qué fuerzas cuentan, etcétera, pues tienes ganada 3/4 partes de la batalla. Esto es muy importante. Pero claro, los británicos no le podían decir esto a Stalin, pero sí asegurarle que la información era rigurosa y que se atenía a la verdad. Stalin creía, por su parte, que Churchill estaba intentando también liarle en su guerra, porque Churchill no sobreviviría si no lograba que Estados Unidos o la Unión Soviética se pusiesen de su lado contra Alemania. Por tanto, Stalin pensaba: este tío lo que quiere es liarnos para meternos en su guerra y tal. Bueno, también es verdad que le llegaban informaciones de otro tipo a Stalin, informaciones mucho más tranquilizadoras. Por tanto, él tenía que decidir entre una cosa y la otra. ¿A qué le daba veracidad o a qué no? Claro, claro, y decidió
pues que lo que le convenía en realidad, que era que los alemanes no iban a atacar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pretendía Hitler invadiendo la URSS? ¿Qué objetivo principal tenía? Bueno, la guerra... a Hitler en gran parte la Segunda Guerra Mundial le fue impuesta. Hitler no estaba loco frente a lo que una cinematografía, digamos, apresurada y una literatura low cost ha querido, ¿no? Era un hombre, en fin, al margen de su moralidad y de otras cuestiones, en su proceder era un hombre con una perfecta racionalidad y era un hombre de una notable inteligencia, de eso no cabe duda. Él tenía un objetivo que era la destrucción de la Unión Soviética. Pero no era un objetivo de tipo ideológico. No iba contra la Unión Soviética porque fuera la patria del comunismo, por decirlo así. Aunque esto jugaba un cierto papel, pero no era lo fundamental. Lo fundamental era la conquista de espacio vital. Él entendía que Alemania, el pueblo alemán, según una larga tradición, la idea del Volk ohne Raum, el pueblo sin espacio, debía expandirse hacia el este para conquistar tierras sobre las que sustentarse, y eso solo podía hacerse a costa de los eslavos. La visión de Hitler era una visión nuclearmente racista. Lógicamente, los germanos tenían un papel de Herrenvolk, de pueblo superior, de pueblo de señores, y los eslavos eran, salvando a los judíos, lo peor que uno se podía encontrar, desde luego, en Europa, ¿no? En la cosmovisión nazi. Y entonces, él lo que pretendía era la conquista de ese territorio. Sabía que probablemente la Unión Soviética en su conjunto no se le podría derrotar, porque la Unión Soviética ocupa, Rusia hoy prácticamente, la sexta parte de las tierras emergidas. O sea, de lo que es tierra en el planeta es una sexta parte, es una barbaridad, un 18%, ¿no? Es el país más extenso del mundo. Pero a él, lo dijo en numerosas ocasiones, le valía con que, bueno, siguiera habiendo un estado bolchevique al otro lado de los Urales, ¿no? Pero la Rusia europea, desde luego, era para asentarse los alemanes. Ya Hay que decir que era una guerra prácticamente, indudablemente después de la entrada de Estados Unidos, prácticamente imposible de ganar para Alemania. Alemania tenía alrededor, o sea, producía industrialmente el 10 y pico % de la producción industrial mundial. Y la alianza que hicieron contra Alemania, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, tenía el 70% alrededor de la producción mundial. Entonces, industrialmente la guerra estaba perdida. La guerra no se podía ganar. Hay una semana en el mes de diciembre de 1941. Lógicamente esto está visto desde el punto de vista actual. En aquel momento la percepción era distinta, pero la semana en la que las tropas alemanas, el 5 de diciembre, llegan al tope máximo en la Unión Soviética, los oficiales alemanes, ateridos de frío, pero ven las torres del Kremlin a través de los prismáticos. Incluso una unidad alemana motorizada llega hasta las últimas paradas del tranvía de Moscú. Sí. Ese es el 5 de diciembre. Comienza ese mismo día de noche la ofensiva soviética. 2 días después se produce el ataque a Pearl Harbor y 4 días después del ataque a Pearl Harbor, el 11 de diciembre, se produce la declaración de guerra alemana a Estados Unidos. Visto con perspectiva, efectivamente, como dice don Fernando Catalá, es imposible de todo punto que Alemania pudiera ganar la guerra. No obstante, sí podía salir de ella sin perderla. Es decir, podía intentar forzar unas tablas. Y en ese sentido fue muy parecido a la estrategia japonesa a partir del año 43 en el Pacífico. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones como los kamikazes y en fin, ese tipo de actitudes de resistencia a ultranza, no es tan descabellado ni es tan irracional como se pretende. De hecho, lo que se persigue es poner, sabiendo que uno va a perder la guerra, pero ponerle tan cara la victoria al enemigo que esté dispuesto a sentarse en la mesa de la paz, digamos, antes que seguir teniendo esas pérdidas. Forzarle a tomar posiciones más satisfactorias para uno mismo. También se nos ha pintado mucho que los primeros meses de guerra para los alemanes fue, una bicoca, que eran todo plagado de victorias, que fue muy fácil entrar en la profundidad de Rusia, pero hay que decir que en los primeros 9 días de la guerra los soldados alemanes tuvieron 25.000 bajas y luego en el mes de julio unas 65.000. O sea, el mes de julio del 41 fue hasta ese momento el mes más sangriento de la guerra para la Wehrmacht. 25.000 bajas en los 9 días primeros de junio son 8 veces el coste del día D, del 6 de junio, el desembarco en Normandía, que estamos celebrando en estas fechas, donde murieron 3.000 canadienses, británicos y norteamericanos. Bueno, los alemanes en 9 días, 25.000. Y es el periodo donde a Alemania le fue mejor en la guerra, porque es cuando entra con el empuje del ataque y tal. Tendrían meses verdaderamente terribles en lo sucesivo. La guerra en la Unión Soviética fue una guerra
que no se parece en nada, es la guerra más dura y más cruel que ha habido nunca probablemente, no se parece en nada a otros escenarios de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y quizá también la más desconocida, porque nos estáis aportando datos que el gran público muchas veces pues no tiene o desconoce, o a lo mejor no está no se irían tanto en películas, etcétera, ¿no? De hecho, yo tengo dos dudas ahora que lo estáis comentando, que más o menos como yo lo tenía entendido, sobre todo con la ofensiva a la Unión Soviética, era que evidentemente Alemania no podía ganar la guerra, sobre todo por participación de más y más países que iban en contra de ellos, pero más que por la propia masa territorial que tenía la URSS y demás, era más por la participación de Estados Unidos, porque al fin y al cabo la decisión principal que llevó un poco a la derrota de Hitler, más o menos lo tenía yo entendido así. Evidentemente sois dos historiadores, me vais a corregir muchísimo, pero ahora está Moscú, pero una vez que llegan a Moscú se dan cuenta de que les iba a llevar tanto tiempo y tantos recursos ganar la capital, que vieron mejor opción ir hacia el este e intentar cortar la zona de petróleo y de recursos que estaba llegando continuamente a través del río, y de ahí los ataques a Stalingrado y demás. ¿Qué pasa? Que en ese momento, al no terminar con la cabeza de la serpiente, como quien dice, al no terminar con Moscú, Rusia es un país muy poblado y con mucha extensión de territorio, entonces no paraban de enviar tropas a los alemanes hasta que les fueron mellando y que fueran volviendo de territorio. Pero si hubieran decidido acabar con Moscú, es como haber terminado con Roma en el Imperio Romano, algo así, ¿no? Bueno, Napoleón también ocupó Moscú, me refiero, y perdió. Sí, Moscú, vamos a ver, hubo un planteamiento primero. Cuando se ejecuta la Operación Barbarroja no se ha decidido previamente, porque había una confrontación entre Hitler y el Alto Estado Mayor, cuál era el objetivo real. Por eso había tres objetivos: Leningrado, Moscú y Kiev, ¿no? Como acaba de comentar Fernando. Hay un parón en las operaciones en agosto, en el cual Hitler, es la batalla de Kiev. Cuando se da la batalla de Kiev, que termina a finales del 26, me parece, de septiembre del 41, hay un parón porque Hitler decide, con muy buen criterio, por otro lado, que el objetivo no es Moscú, que ese es un objetivo psicológico y un centro de comunicaciones, pero que realmente la Unión Soviética puede seguir combatiendo sin Moscú. Como no puede seguir combatiendo, es si se le arrebata el frente sur, como bien dices, la parte donde tenía el petróleo, el Cáucaso fundamentalmente, claro, y toda la zona del Mar Negro. De hecho, por aquellas fechas, en noviembre de 1941, claro, los alemanes no tenían noticia de esto, pero hay una reunión en Moscú entre el alto mando, y un alto dirigente soviético dice: aunque un vistazo al mapa nos hace creer que estamos perdiendo la guerra, en realidad la estamos ganando. Señala el sur, señala la zona donde están todo el petróleo de la Unión Soviética, y dice: porque aquí no llegarán. Son los pozos de Grozny, de Maikop y de Bakú, fundamentalmente. La Unión Soviética recibía el 90% de su petróleo de allí. Por eso, cuando los alemanes no lo consiguen en 1941 apoderarse de esos pozos de petróleo, la campaña del 42, la campaña del año siguiente, que ya no se puede montar en los tres ejes de ataque, norte, centro y sur, como el año anterior, sino que solo puede montarse en uno, porque ya Alemania no tiene tantas fuerzas, se dirige hacia la zona sur precisamente para apropiarse de los pozos de petróleo del sur. Era el objetivo para privar a la Unión Soviética de ese petróleo, que la Unión Soviética ya estaba recibiendo a través de Irán por parte de los aliados y en Murmansk por el norte, pero era sobre todo porque Alemania no podía hacer la guerra, o le costaba muchísimo hacer la guerra sin el petróleo. El talón de Aquiles de Alemania durante toda la guerra fue el petróleo, y se da la suprema ironía, además, de que en ese momento los alemanes estaban asentados en el norte de África, el Afrika Korps de Rommel y las fuerzas italianas del eje que le acompañaban, sobre un verdadero mar de petróleo, sobre un océano de petróleo, pero claro, todavía no se había descubierto ningún pozo petrolífero en Libia, ¿no? Lo ignoraba Italia. Entonces, una gran parte de la estrategia alemana, que también explica el desarrollo de la guerra, es por la necesidad de capturar los pozos de petróleo. Por ejemplo, en el caso del Cáucaso, por ejemplo, en el caso de la defensa de Rumanía, año y medio después, los pozos de Ploesti, que eran las últimas reservas del petróleo rumano. Por ejemplo, la última ofensiva alemana en el lago Balatón en marzo del 45, también porque había unos pequeños pozos de petróleo ahí, eran vitales para Alemania, e incluso la ofensiva de las Ardenas, que es la última gran ofensiva, no la primera a la que hacía alusión Fernando antes en la campaña del 40, sino la de diciembre del 44, donde los alemanes no tienen petróleo y se tienen que dirigir las tropas acorazadas a buscar el petróleo de los americanos y a capturarlo mediante golpes de mano. Es decir, la estrategia está dirigida a acaparar el petróleo, a conseguir el máximo petróleo posible. Efectivamente, volviendo a la campaña de Rusia, es la necesidad de vencer en el frente sur, de apoderarse del petróleo, la que hubiera decidido la guerra. Moscú era importante, qué duda cabe, pero Moscú no hubiera terminado con la guerra. Y como decía también antes Fernando, de hecho, Napoleón en octubre, no en diciembre, en el terrible diciembre del 41, sino en el mes de octubre, o sea, en una época climatológicamente mucho más benigna, ocupó Moscú y no le sirvió para nada. De hecho, a raíz de lo que habéis dicho,
dicho, y de la decisión de Hitler de ordenar al grupo de ejércitos de centro virar hacia el sur para hacer un anillo y conquistar Kiev, fijaos que dijo entre el 19 y el 20 de agosto a su círculo íntimo: no es tolerable que la vida de los pueblos del continente dependa de Inglaterra. Ucrania y luego la cuenca del Volga serán un día los graneros de Europa. Debemos cosechar mucho más de lo que actualmente da la tierra. Si un día Suecia se niega a suministrarnos más hierros, no habrá problema. Lo traeremos de Rusia. Ahí demuestra lo que Hitler quería, un objetivo principalmente económico y cortar... Industrial. Claro, y cortarle la... Bueno, industrial no, realmente de... Cortar la materia prima a Rusia. Y dividiendo a Rusia en dos por el Volga. Os da pregunta muy rápida que me genera mucha curiosidad siempre. Cuando veo estadísticas finales de cuando termina toda la Segunda Guerra Mundial, de bajas militares, civiles de cada uno de los países, me sorprende tremendamente lo superior que es en bajas China a cualquier otro país que haya sido involucrado en la Segunda Guerra Mundial, triplicando posiblemente las cifras de Alemania, que fue uno de los protagonistas. ¿Eso va todo ligado a la confrontación que tuvo con Japón o realmente ha sido por más contiendas que no nos han llegado aquí por ser Occidente y no tener tanta información al respecto? No, es la guerra con Japón. La guerra con Japón empieza de forma continuada, aunque venía ya del año 31, pero empieza el año 37 y se prolonga hasta el año 45. De hecho, la última operación, que es la invasión de Manchuria por parte de los soviéticos, es una operación que tiene lugar en territorio chino, manchú chino, y produce un elevado número de bajas. Claro, los chinos morían en masa, morían por millones, y los japoneses, además, en China llevaron a cabo una política, en algunos casos podemos calificar abiertamente de exterminio de la población, y utilizaron todo tipo de armamento, desde gases al bombardeo de poblaciones contra civiles. Bueno, la masacre de Nankín, hasta la diplomacia alemana se escandalizó de lo que habían hecho los japoneses en Nankín. Sí. Pues ya sería grave. Sí, y a raíz de lo que comentabais de la necesidad de materia prima y de petróleo, fundamentalmente, decir que Alemania, como ha dicho Fernando Paz, dependía de los pozos petrolíferos de Ploesti. Y para que veáis una comparación, entre el 40 y el 43, entre 1940 y 1943, Alemania importó de Rumanía, de los pozos de Ploesti, 1,5 millones de toneladas. Solo en el año 42, Gran Bretaña importó 10 millones de toneladas. Y ayudó mucho también la gran inversión que estaba haciendo Alemania en las plantas de petróleo sintético, porque invirtió mucho en esas plantas especiales. Las plantas de petróleo Sintético, no un petróleo especial, pero que además es que importó ahí más que de Rumanía, a lo mejor. Importó 4 millones y pico de toneladas. Producía Alemania también todos los sí, bueno, ersatz, las producía. Tenía plantas expresamente dedicadas a eso. De hecho, una de las razones por las que se acusa en muchas ocasiones a los aliados de una política, digamos, de genocidio sobre la población civil alemana con los bombardeos aéreos, se debe a que conocedores de la necesidad alemana de petróleo no visualizaron nunca como un objetivo prioritario la destrucción de esas plantas, sino que preferían bombardear ciudades, ¿no? Ya entiendo. Sí, es verdad que, bueno, de hecho, estuvimos hace poco, Fernando, en Alemania, y vimos alguna muestra de esto. Y sí que llama la atención, en Hamburgo concretamente, y sí que llama la atención esto, es verdad, que había otros puntos a los que atacar, quizá menos belicosos, y al final... Pues, de hecho, Alemania al principio de la guerra, cuando comienza la batalla de Inglaterra, su plan era simplemente bombardear aeródromos, bombardear puertos. No tenía pensado bombardear población civil. De hecho, un avión alemán se equivocó, creo que bombardeó un extrarradio de Londres. Radio Berlín pidió perdón a Inglaterra. E Inglaterra contestó, me lo contestó además con un bombardeo en Berlín y dijo que nosotros no pedimos perdón, que nos enorgullecemos de haber bombardeado Berlín. Así fue. Sí. Y luego, volviendo al frente del este, los primeros meses de la campaña de la Operación Barbarroja, Alemania, llegó a Moscú en diciembre, a las afueras de Moscú, como ha dicho Fernando Paz, completamente agotada. De hecho, en esos primeros meses el polvo se levantaba. Además, el problema que tenía Alemania es que las carreteras rusas no eran las carreteras francesas. Eso era un país prácticamente en vías de desarrollo, y la cuestión, se levantaba auténticas polvaredas cuando pasaban los tanques, y se filtraba mucho en los motores la arena. ¿Y qué pasaba? Que necesitaban muchísimo aceite, muchísimo lubricante de motor, y fundamentalmente pues no tenían logística, no tenían recambios, y se quedaron prácticamente sin aceite de motor, y era prácticamente más que por el mérito del ejército soviético, por el de mérito de la logística alemana, que no tenían medios para
para poder reparar los tanques y los camiones. Es que además tenía Alemania, al revés que la Unión Soviética, producía una increíble variedad de vehículos. Exacto. Con lo cual, mientras que los soviéticos básicamente a partir sobre todo del 42 produjeron T-34 y KVs, los alemanes tenían más de 30 tipos de blindados y de cañones de asalto, con lo cual conseguir repuestos era muy complicado. Por otro lado, los camiones, por ejemplo, una gran parte de los camiones eran de origen checo y francés. Era muy complicado. Lo incautado, los Renault incautados. Sí, con lo cual las averías eran, pues te dejaban tirado literalmente. Y el problema de las carreteras fue esencial. Claro, la Unión Soviética no se salvó, como decía Lidl-Hart, tanto por su desarrollo de la patria socialista, que se la dibujaba como en fin, la vanguardia del avance mundial y tal, no se salvó por su desarrollo, se salvó por su atraso. Se salvó porque las carreteras no estaban asfaltadas y cuando llovía aquello se volvía intransitable. Sí, lo iba a decir, en la época de que se llamaba la Rasputitsa, que era cuando el deshielo, bien fuera en primavera o bien fuera en otoño, y aquello dejaba inmovilizado literalmente a cientos de miles de hombres. Era un espectáculo para no creerlo. Si los alemanes además hubieran estado mucho más motorizados de lo que lo estaban, lo hubieran conseguido, probablemente hubieran tenido más oportunidades. El problema es que el ejército alemán en un 85% era hipomóvil, era un ejército tirado por caballos. Las imágenes de la propaganda una y otra vez subrayaban la presencia de camiones, de tanques y tal, pero no era tal. Pero eran muy pocas unidades verdaderamente las que estaban plenamente. Era más que nada un método promocional, ¿no? Y como has o dicho, propagandístico, mejor dicho. Bueno, formaban la vanguardia, indudablemente, del ejército, tenían un gran peso en las operaciones, pero claro, tenían un gran peso, pero eran el 15% del ejército. Ya. Y como has dicho, Fernando, el problema que tuvo Alemania, no así la Unión Soviética, es la estandarización. La Claro. Unión Soviética era, o sea, la fabricación era simple y pura, de fabricar poca variedad de camiones, de tanques, y el problema es que Alemania tenía tanta variedad que no tenía, que las piezas eran diferentes para cada. Que fíjate, para cualquier persona, en un inicio, si tú preguntas a alguien, ¿qué crees que es mejor, que Alemania tuviera mucha variedad o que tuviera poca? Cualquiera te diría mucha, ¿no? Sin pensar en estos problemas técnicos derivados. Y por otra parte, la Unión Soviética, que obviamente estaba más atrasada, que eso pudiera jugar a su favor, me parece bastante sorprendente. Estaba más atrasada en infraestructuras. Por ejemplo, el tanque, hasta 1943, el mejor tanque de la guerra era el tanque soviético, era el T-34. De hecho, el que los alemanes empezaron a... Vamos a ver, por decirlo en dos pinceladas. Sí. En la parte de la guerra en la que Alemania iba ganando, los tanques alemanes eran muy inferiores a los tanques de los enemigos, incluso a los tanques franceses y británicos. Lo que pasa es que los empleaban los alemanes de un modo mucho más adecuado, pero era el empleo táctico y operacional, no eran los tanques en sí. En cambio, la segunda parte de la guerra, del 43 al 45, la segunda parte de la guerra donde los alemanes pierden, los tanques alemanes son superiores a los tanques de los enemigos. Y esa superioridad en gran parte se debe a la necesidad de estímulo que tuvieron o que encontraron en el T-34 soviético. Cuando se encontraron con ese tanque, los alemanes se quedaron absolutamente sobrecogidos. De hecho, el verano anterior, el verano del 40, una comisión soviética, cuando alemanes y soviéticos todavía eran amigos, fue a visitar Alemania y tenían los ingenieros alemanes la orden de Hitler de enseñarles a los soviéticos lo mejor que tuvieran. Acababan de derrotar a los franceses y los soviéticos se creían que se iban a encontrar ahí una maravilla. Tal. Bueno, los alemanes lo más que tenían era el Panzer IV, que era un excelente tanque, pero que estaba todavía lejos del T-34. Los soviéticos se enfadaron porque, como los alemanes fue lo más adelantado que les enseñaron, dijeron, estáis desobedeciendo las órdenes de Hitler. Sí. Había dicho que nos estáis engañando. Claro, y los alemanes suponían unos medios técnicos mayores. Claro, y los alemanes sacaron la consecuencia de que, ¿cómo estarán los soviéticos que dicen que el Panzer IV es un engaño, que no puede ser lo más avanzado que tengamos? Y tal. Y entonces esa duda se despejó a los pocos días de la Operación Barbarroja, cuando entraron en la Unión Soviética y se encontraron con aquel tanque que para 1941 era maravilloso. Los alemanes, hasta tal punto que los alemanes durante unas semanas consideraron la posibilidad sencillamente de copiar el T-34. Es decir, fabricarlo copiándolo, cogiendo el T-34 y llevándolo a la industria alemana y que lo hiciera. Por razones casi de orgullo nacional, se negaron a hacerlo y de ahí salió el Panther, quizá el mejor tanque medio de toda la Segunda Guerra Mundial, un tanque extraordinario, mejor que el propio T-34, pero al que no hay más que ver la estampa del Panther, las líneas de producción le deben todo al tanque soviético. Por tanto, la Unión Soviética estaba en un momento donde estaba, por un lado, muy avanzada en algunas cosas y en otras cosas enormemente atrasada. Es decir, había una gran descompensación. Sí. Luego, después de la batalla de Kiev, el 2 de octubre comienza la operación Tifón, ese intento de toma de Moscú, donde quería también mencionar una cosa que nos atañe a los españoles, porque la División Azul iba a ir al grupo de ejércitos centro. De la que hablamos hace Después mucho tiempo. lo desviaron al frente de Leningrado, pero lo que decía, por ejemplo, el comandante de los ejércitos centro, Fidel von Bock, de los españoles,
que además lo dijo, dice: los españoles ven el cepillado de los caballos como una molestia y los alimentan innecesariamente. Se hacen cinturones y tirantes con arneses nuevos. Los contenedores de las máscaras de gas se usan a menudo como cafeteras. No le hacen ascos a ninguna mujer. En Grozno hubo orgías con judías, a las que se llevaron en sus vehículos. Lo último ya no me ha hecho gracia. Sí. Pero lo primero sí. Luego, por el contrario, cuando ya los vieron combatir, un oficial alemán recordaba en octubre que los españoles se desempeñaban bien en el frente enemigo y se aferraban a sus posiciones defensivas de su frente a pesar de sufrir grandes pérdidas. Incluso Goebbels pasó de definir a la División Azul como una mezcla de soldados y delincuentes a destacar sus contrastados éxitos con los intensos combates de octubre. No me sorprenden esas declaraciones. El resumen sería: hoy en día están rayados. Para que lo entienda la gente joven. Al principio hubo muchas críticas a la división, decían que estaba mal preparado, que era un cuerpo indisciplinado, y luego, por ejemplo, batallas como la de Krasnivor en el 43, pues 45.000 soviéticos contra 10.000 españoles fue. Victoria de los españoles. Sí. De todas formas, yo lo interpretaría como una rectificación en toda regla muy mal camuflada. Quiero decir, como pasada de puntillas, pero realmente una rectificación. Tú bien lo estabas indicando al principio, con una idea clave inicial que luego se transformó en una alabanza prácticamente. Sí. No, y hay frases de Hitler no destinadas a la publicidad, por tanto sinceras, en su que recogidas por Martin Bormann en las conversaciones, que luego se publicó como las conversaciones sobre mesa de Hitler, donde habla de forma muy elogiosa de los españoles, diciendo que las tropas alemanas siempre están muy contentas de tenerlos de compañeros de sector, porque donde están los españoles, allí el frente no se mueve, ¿no? Y que son gente, dice, bueno, son tipos, pues sí, indisciplinados, dice, el fusil, bueno, pues sí, anda por ahí, no lo limpian nunca, por supuesto, y tal, y dicen, los uniformes para ellos es pues una referencia genérica y tal, bueno, tal, dice, pero dice Hitler, y es la alabanza de una persona como Adolf Hitler, ¿no? Dice, pero no conozco seres más impávidos ante la muerte. Dice, cuando llega el enemigo se quedan literalmente clavados al terreno y no pasan. Dice, solo sé que los nuestros están muy, muy contentos de tenerlos compañeros de sector. Y habían empezado al principio despreciando a los españoles. Y además, ¿no? Imagino que con ciertas tensiones y ciertas tiranteces, ¿no? Bueno, lo que se comentaba hace un momento de las relaciones con las judías, por ejemplo, los alemanes en los lugares que habían conquistado, y sobre todo en la zona de Polonia y la zona occidental de Rusia, Bielorrusia en este caso, y naciones bálticas, habían hecho pues un sistema de guetos. Entonces los judíos, y por supuesto las judías, que es lo que nos interesa en este caso, estaban recluidos en esos guetos. Los alemanes no podían entrar en los guetos, estaban guardados por la Feldgendarmerie, por la policía militar, que eran extraordinariamente duros. Los policías militares alemanes estaban habilitados para detener a altos oficiales alemanes, o sea que tenían carta blanca, digamos, en ese sentido, ¿no? Y los españoles se la jugaban atravesando el gueto y tal, y por estar con las judías. Claro, los alemanes, pues, aquello no lo concebían, ¿no? Es decir, además es que te estabas jugando un arresto, pero un arresto de los gordos, cuando no, por no entregarte a los requerimientos de la policía militar, algo más que un arresto, vamos, que te pegaran 2 tiros directamente. No se andaban con tonterías los alemanes. No se andaban con tonterías en cuestiones disciplinares y tal, ¿no? Y a los españoles les daba igual. O sea, los españoles han llegado a América, han visto aquí 4 indias, que tal igual, y ya no le hables de rollo racista. Los españoles, si la señora lo merece, el color de la piel y demás. Los españoles además se regían por el Código Penal Militar español, se regían por las leyes militares españolas. Entonces eso también tenía esa ventaja a los españoles. Sí, pero entonces eso les estaban exentos de ese peligro directo de que les detuvieran la policía militar alemana, ¿o no? No porque están en el mismo frente en ese momento y por tanto. Claro, es que una cosa, o sea, sucedían las dos cosas a la vez. Sí. Pero claro, en cuanto a sus deberes con respecto al ejército alemán, eran los mismos que el de cualquier soldado alemán, además de la propia disciplina española. O sea que a mí me sorprende la rivalidad tan grande que hemos tenido histórica con Francia. Incluso hoy en día en el deporte lo puedes vivir fácilmente. Es verdad. Con Italia, con Gran Bretaña. Los camiones de fresas en la frontera. Con Gran Bretaña en el colonialismo y con Alemania, en términos generales, siempre ha habido buen rollo siendo tan diferentes las dos sociedades. Porque son el enemigo de mi enemigo. Siempre han sido el enemigo de mi enemigo. Claro, bien observado. Incluso con Holanda no tenemos siquiera esa relación. Tenemos un cierto porque Holanda ha sido también el enemigo. Claro. Entonces, y Alemania y Holanda se llevan, sobre todo por parte holandesa, extraordinariamente mal. Con lo cual,
Los holandeses solo son patriotas, porque ellos presumen de no serlo, ¿no? Solo son patriotas cuando se trata de Alemania. Entonces es una cosa verdaderamente de odio africano. Pero probablemente tienen sus motivos y razones, no digo que no. Pero que existe esa tensión, ¿no? Claro, nosotros pues nos pilla Alemania al otro lado y entonces son los enemigos de nuestros enemigos. ¿El enemigo quién es? El con el que haces frontera. O sea, Francia y Gran Bretaña o Inglaterra. Porque hacemos frontera, aunque esté el mar por medio, pero hacemos frontera. Efectivamente. Estratégicas. Entonces Alemania, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Y siempre hemos tenido una cierta sintonía. Volviendo a la operación, al frente del Este, me gustaría preguntarte, Fernando, si tú crees que fue clave porque claro, el 5 de diciembre fue la gran ofensiva de esas divisiones siberianas que lanzó Zhukov contra los alemanes, que eso fue lo que salvó Moscú. ¿Tú piensas que si no se hubiera producido quizás esa batalla de Khankin-Gol, en una batalla que hubo en el 39, que no se habla mucho y no la conoce mucha gente, que fue entre japoneses y soviéticos, en el otro extremo de la Unión Soviética? Mongolia, sí. Sí, y que los japoneses fueron absolutamente aplastados por los soviéticos, y ya los japoneses llegaron a la conclusión de que esa zona de expansión ya no era recomendable. Entonces, quizá pudo ser clave también para que los soviéticos tuviera conocimiento de que Japón no iba a atacar, que tenía otros horizontes, y poder llevarlas y quitar, digamos, tener desprovisto ese extremo oriental de la Unión Soviética y poder enviar las tropas siberianas al frente. Bueno, sí, desde luego la batalla de Khankin-Gol, donde estuvo Zhukov, fue una batalla que dejó una huella perenne en los japoneses, porque vieron actuar a un cuerpo acorazado soviético a las órdenes de un excelente general como era Zhukov, muy duro, pero muy bien formado y muy con alto nivel, ¿no? Los japoneses desde entonces, digamos, sus veleidades de expansión al Extremo Oriente las consideraron mucho a partir de ahí. Sin embargo, la expansión japonesa le debe mucho más, aunque también el temor a la Unión Soviética jugó su papel, pero le debe mucho más realmente a la política, digamos, agresiva de los Estados Unidos y el hecho de que se les privara de petróleo y de importación de alimentos. Condenaban a Japón prácticamente a la muerte, a volver a la Edad Media prácticamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que a Japón verdaderamente es que no le quedó otra salida. Los japoneses sabían perfectamente lo que se les venía encima. Sus mejores generales, algunos de ellos, habían estado en Yamamoto, por ejemplo, se había educado en Estados Unidos. Sabía que era un gigante industrial. Él, que dirige el ataque a Pearl Harbor, sabe que si no logra destruir toda la escuadra, y eso es imposible, Estados Unidos se los va a merendar. En 6 meses, dice, nos damos 6 meses. Y si no, no podía ser. Lo sabía perfectamente, pero fue, digamos, a la guerra con la resignación del que sabe que no tiene otra salida. Entonces, para Japón pesó mucho Khankin-Gol, sin duda ninguna, pero yo creo que no fue el factor fundamental. En cualquier caso, los soviéticos pudieron retirar las tropas por las informaciones que recibían de Japón, sobre todo de Sorge, etcétera, en ese sentido diciéndole que Japón no iba a atacar en ningún caso. Entonces Stalin no se fió aún así, Stalin era extraordinariamente desconfiado y no se fiaba, pero sencillamente no le quedó más remedio. Una cosa que me llamó mucho la atención, que algunos enviados militares japoneses conforme iban ocupando los alemanes la Unión Soviética, estaban enviados ahí, iban viendo cómo estaba, digamos, la situación, y estaban informados a Japón, decían, esto no va a ser una Blitzkrieg, aquí no va a haber una batalla decisiva y esto se puede alargar bastante. Y claro, eso además ya sabían los alemanes y el Estado Mayor que en 6 semanas era su objetivo, digamos, aplastar al ejército soviético, pero se habían plantado no 6 semanas, en 6 meses se habían plantado y no lo habían derrotado. Y esto ya no iba a ser una Blitzkrieg, no iba a ser una guerra relámpago, y aquí ya estaban abocados a una guerra de desgaste, que era lo que Alemania precisamente no quería. No podía, claro. No, cierto. Se trataba de buscar desenlazar la guerra en una batalla de fronteras. En la medida en la que la Unión Soviética la Unión Soviética le salió bien la jugada. Lo que pasa, le salió bien la jugada por sus inmensos recursos materiales y humanos. Pero es verdad que también la política de Stalin en las primeras fechas facilitó los triunfos alemanes, porque era resistir a ultranza. Y de hecho hubo generales soviéticos que se suicidaron ante la perspectiva de tener que retirarse. Tenemos el caso de la fortaleza de Brest-Litovsk, por ejemplo, que estuvo un mes resistiendo a los ataques alemanes, que lucharon con una enorme bravura contra un enemigo muy superior. Pero quiero decir que es un reflejo de esa actitud de no rendirse en ningún caso y de esa inflexibilidad táctica y estratégica soviética. ¿Le salió bien al final?
Sí, y entonces, mira, cuando alguien gana un partido, nadie se mete con el entrenador, esa es la verdad. Sí. Pero muchas veces ganas un partido a pesar del entrenador. Desde luego, Stalin estuvo a punto de arruinar todo el asunto. Bien, es verdad que con el devenir de la guerra, y eso se ve muy bien en las sucesivas etapas de la Guerra del Este, la flexibilidad que tenía Hitler y la inflexibilidad de Stalin, digamos que se fueron cambiando. Hitler se fue haciendo cada vez más inflexible y Stalin cada vez más flexible. Y fue un factor muy importante a la hora de explicar el desenlace de la guerra. Y uno de los errores de Hitler, indudablemente, yo creo que fue la política que llevó a cabo en el Este. Me refiero, porque además von Clausewitz, que era un general, un estudioso, el gran teórico de la guerra. Sí, del zar Alejandro II, estuvo al servicio del zar Alejandro II en la invasión de Napoleón, dijo que a Rusia solo se la podía ganar contando con los rusos. Mira lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Le colaron a Lenin y firmó la paz de Brest-Litovsk con Alemania, y Alemania ganó grandes extensiones de Rusia. Y el problema es que Alemania, el error fue no ir con una bandera rusa a conquistar Rusia. Por lo menos con una bandera de liberación. Desde luego. O sea, lo que pasa es que eso es absolutamente cierto, es así. Fue el gran error y es, en último análisis, yo creo que una de las grandísimas causas por las que Hitler no gana la Segunda Guerra Mundial, porque cuando las tropas alemanas entran en el este, son recibidas con alborozo por las poblaciones bielorrusas, estonias, letonas, lituanas, ucranianos, tal. O sea, y luego en el Cáucaso pasará lo mismo. O sea, que indudablemente eso es así. Ahora bien, para que hubiera sido de otro modo, Hitler tendría que no haber sido Hitler. No, es que el problema era ese, es decir, es un problema insoluble. Ciertamente los alemanes podían haber ganado la guerra si hubieran utilizado eso, pero para haber utilizado eso no tendrían que haber tenido esa ideología, porque esa ideología era una ideología racista y por lo tanto no podía soportar esa consideración de igualdad entre unos y otros, y no podía pensar en que necesitaba la ayuda de los ucranianos. Veamos cómo se comportó, por ejemplo, Koch, el Gauleiter de Ucrania, o Lose, el de Bielorrusia, cómo trataba a las poblaciones locales. Es que al final poblaciones que odiaban con toda su alma a Stalin acabaron poniéndose con los rusos, porque claro, entre el tirano de fuera y el de dentro, pues me quedo con el de dentro. Es extraño porque los alemanes, la política, digamos, generalmente que han llevado los alemanes ha sido la de la mezcla. No ha sido como la política tipo anglosajona, que no se mezclaban, que esclavizaban donde pasaban. De hecho, los alemanes siempre se han mezclado con los eslavos. Fieder von Bock es Fieder porque su nombre ruso, es de ascendencia rusa. Sí. Fieder von Bock. Y si vemos en el mapa alemán, muchos apellidos son de origen eslavo. Terminan en IC, que son serbo-croatas, esos apellidos, o polacos, o de origen bohemio, sí. No, indudablemente ha habido ahí, sobre todo en la zona sur y oriental, ha habido una gran interacción, no cabe ninguna duda, pero precisamente el nazismo lo que representaba era todo lo contrario, era un deseo de pureza racial, con lo cual es que no podían haberse dado los dos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Pero sin duda ninguna, considerado en abstracto, el gran error fue ese. El ejército alemán era mucho más partidario de haber utilizado a las poblaciones locales. Se pasaban a los alemanes por millares y millares y millares, e incluso en una fecha tan tardía como el otoño de 1944, todavía el general Vlasov fue capaz de reunir a unos efectivos de unos 600.000 rusos para apoyar a los alemanes. Es una cosa verdaderamente de locos. Era ese Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, ¿no? Exactamente. Pero que eso además lo formaron, creo que cuando a Alemania no le quedaba ni un palmo de la Unión Soviética. Ya. Nada, se formó fuera de la Unión Soviética porque ya no tenía efectivamente un pie en la Unión Soviética. Es decir, que la situación fue esa, pero bueno, fue una política verdaderamente criminal para quienes la recibían, pero también para quienes la ejecutaban, porque también perjudicó a los propios alemanes. En cualquier caso, donde pasaban los soviéticos, una vez ya fueron ocupando los países de Europa y ocupando Alemania del Este, la Prusia Oriental, iban violando, asesinando. Me refiero que tampoco fue esa liberación de lo que nos han pintado. Lo que pasa es que tampoco hay mucha película ni mucho documental ni nada que nos oriente un poco, que oriente al gran público sobre esto que estáis contando. Sobre los nazis hay muchísimas películas, es verdad. Unas serán más elocuentes o más certeras y otras menos. Pero sobre el tema de la URSS y de sus invasiones no hay nada, no hay demasiado material. En este caso yo creo que es porque por la poca participación de Norteamérica ahí. El cine siempre se ha dicho mucho a través de los ojos de Estados Unidos, y como en este caso hay muchos bandos y cada bando es un punto de vista subjetivo y Estados Unidos no toma bando en ese de hecho ese matiz. Sí que hay, en cuanto al comunismo y la Unión Soviética, mucho de la Guerra Fría que efectivamente era más tocante a lo que los Estados Unidos se refiere y tal, pero es verdad que de anteriores
tres etapas, ¿no? O del Holodomor, que fue el genocidio ucraniano por Stalin en los años 30, que entre 7 y 10 millones de ucranianos fueron alrededor asesinados. Yo todavía, bueno, habrá muchas películas o alguna del cine ucraniano, pero claro, de Hollywood no he visto de hecho, ninguna. ¿no era en Ucrania donde todavía tenían problemas? No sé si era en Ucrania. Bueno, sí, conflicto armado entre Tenían Rusia y todavía Ucrania. problemas con Rusia de hace poco, ¿no? Sí, ahora mismo. Ahora mismo tenían algún problema. Un conflicto entre Ucrania y Rusia, Sí. bueno, pues con unas implicaciones internacionales extraordinarias, un conflicto atizado en gran parte por Estados Unidos, también por los intereses de George Soros, que se ha dedicado a atizar todos esos conflictos en el ¿También entorno. controlas el presente, Fernando? Sí, hombre, El presente claro. también lo controlas. Sí, Bueno, no sí, sé. sí. De hecho, fíjate, te iba a hacer una pregunta del presente, pero por desgracia se nos está acabando el tiempo y tenemos que dejarlo aquí. No sin antes pedirte que vuelvas, por favor, vuelve, porque nos lo hemos pasado muy bien. Como dijo el general MacArthur, La mejor clase de historia que he tenido en mi vida. Hemos aprendido mucho, pero lo mejor de todo es que lo hemos hecho disfrutando un montón. Yo también, ¿eh? O sea, yo Pues me lo he sabes. pasado fenomenal. Y se me ha Pues- hecho cortísimo, vamos. Pues esta es tu casa, vuelve cuando quieras, y si no vuelves cuando quieras, yo te pediré que vuelvas, Pues no te estupendo, preocupes. yo encantado accederé. Muy bien, pues el viernes que viene más y buen fin de semana a todos.